La idea es hablarles un poco de T2T en espondiloartritis axial. Estos son mis conflictos de interés. Y desde chico, si hay algo que me gustaba jugar era a los piratas, y para jugar a los piratas lo principal era tener el mapa y la X donde estaba el tesoro. Lo más divertido tratar de encontrar dónde estaba esa X, donde estaba el tesoro. Y justamente lo complicado es encontrar esa X, ese tesoro en las espondiloartritis y en la artritis psoriásica. Como recién contaba Sebastián, la artritis psoriásica, la enfermedad psoriásica es una enfermedad bastante heterogénea en la cual tenemos una gran cantidad de dominios. Tenemos la psoriasis, el compromiso articular periférico, tenemos el compromiso de dactilitis, el compromiso unguial, el compromiso axial, y es difícil saber justamente dónde está esa X, dónde está el objetivo para evaluar nuestros pacientes con artritis psoriásica y con espondiloartritis. Entonces, ¿cómo los evaluamos? También es complejo, como recién estaba contando también Sebastián, si hacer, por ejemplo, evaluar nosotros que vemos más los pacientes con compromiso articular, hacer solamente un DAPSA o hacer el DAPSA más, bueno, según la manifestación que tenga el paciente, si evaluamos además un BASDAI, si le hacemos un NAPSI, o si hacemos un CPDI, o si hacemos un MDA, o cómo evaluamos a este paciente tan complejo para poder lograr el objetivo. Y una forma es, bueno, tratar de utilizar como objetivo principal el MDA, y por ahí, aunque no está tan claro en artritis psoriásica, por ahí el panorama es un poco más claro en artritis psoriásica que lo que es en espondiloartritis axial. La verdad que en espondiloartritis axial también es muy complejo encontrar esa X. Tenemos que evaluar no solamente la lumbalgia inflamatoria de estos pacientes, también estos pacientes sufren de artritis periférica, sufren también de entesitis, que es de muy difícil manejo, muchas veces perdura en el tiempo la entesitis y es muy difícil de manejar, y la progresión radiográfica que muchas veces nos olvidamos y que tenemos que evaluar de estos pacientes, y que encima va lentamente la progresión y ni ellos se dan cuenta, y si nosotros no estamos atentos, el paciente progresa indefinidamente. Y acá también, ¿cómo evaluamos? También es un reto. Uno puede evaluar o tener como objetivo lo que es el BASDAI, y que el paciente trate de tener un BASDAI menor a 4, pero con eso alcanza, o tenemos que hacer el ASDAS. Hoy en día en las recomendaciones de ASA se les da muchísima más importancia quizás al ASDAS que al BASDAI, ya que incluye parámetros objetivos, como saben, de la PCR. Pero también es muy interesante esta herramienta como el ASA-HI, que evalúa el estado de salud general de los pacientes con espondiloartritis. Es un autocuestionario, uno de los últimos desarrollados por ASA, que también fue validado, bueno, en Argentina lo pudimos validar y fue validado en varios países de América, y que también es muy interesante para utilizarlo. Y también evaluar la progresión radiográfica, como les decía, y ahí quizás uno tiene que utilizar el EMSAS o, bueno, evaluarlo también mediante resonancia magnética. Y también se están realizando, y ahora va a haber una nueva reunión en enero de ASAS, en la cual se están viendo nuevos outcomes para evaluar a nuestros pacientes con espondiloartritis axial, y también para encontrar nuevos objetivos, también nuevamente esta X, digamos, en el mapa, poder evaluarlo de forma correcta. Bien, y después otra pregunta es, ¿no tenemos que incluir también en estos objetivos lo que es las imágenes? En artritis psoriásica es muy importante lo que es la ecografía, como también estaba contando Sebastián, y en espondiloartritis axial lo que es la resonancia. Entonces, ¿no tendríamos que estar buscando también algún objetivo que sea compartido entre lo clínico y lo imagenológico? Hay un trabajo muy interesante hecho por secukinumab, por la gente de Novartis, en el cual está el estudio Ultimate, el cual es un trabajo en el cual se comparó secukinumab con las dos dosis, está secukinumab de 150 miligramos y 300 miligramos. En esa rama era la dosis de 150 o de 300 según el compromiso que tenía en piel, y ahí estaba la otra rama placebo. Y como objetivo principal estaba un score ecográfico, que era el score Globes. Entonces, en este caso, como les decía, el score principal, el objetivo principal era un objetivo de imágenes. Bien, y lo que se vio es que secukinumab fue superior, significativamente superior a lo que era el placebo, también en este objetivo de imágenes, el cual uno se puede plantear como un objetivo también a llegar a nuestros pacientes con artritis psoriásica, con enfermedad psoriásica. También
fue significativamente superior en lo que es el ACR20, 50, como ya veíamos en otros trabajos de artritis psoriásica y secukinumab. Y se está realizando hoy en día también otro estudio de Treat to Target en espondiloartritis axial, en el cual también se están juntando objetivos de baja actividad de la enfermedad, como es una baja actividad por las DAS, más un objetivo de resonancia magnética en el cual se está tratando de buscar que el paciente tenga disminución del edema óseo tanto en sacroiliacas como en columna, y también este es un trabajo que se está realizando con secukinumab y que recién ahora está en el periodo de reclutamiento y ya vamos a tener datos el año que viene, pero este estudio TRACE va a ser bastante interesante ya que no hay ninguno así en espondiloartritis axial. Y después, además, es importante dentro de los objetivos también que estén los objetivos de nuestros pacientes. Si nosotros no discutimos con nuestros pacientes los objetivos, no vamos a poder llegar a un buen camino, no vamos a poder lograr, digamos, ese objetivo. Y este trabajo me pareció muy interesante, el cual este es un proyecto que es el proyecto IMAS, en el cual es una encuesta hecha por pacientes para pacientes. Empezó en España, que se llamaba Atlas, luego se extendió a toda Europa, que se llamaba EMAS, y ahora está en todo el mundo, que es el proyecto IMAS. En Argentina también pudimos participar, y la verdad que los datos son muy interesantes. Se ve que pocos pacientes hablan con su médico sobre sus objetivos, y por ahí nosotros buscamos que el paciente le baje la PCR, que el paciente le baje no sé, el ASDAS, que le baje el BASDAI, y el paciente busca algo más llano, busca que le baje el dolor lumbar, que le baje la fatiga, que pocas veces le preguntamos al paciente si tiene fatiga o no, mejorar su calidad de vida, y por ahí, no, aunque nosotros querramos todo eso, por ahí no está entre los objetivos que nosotros estamos tratando de lograr, o no son las herramientas que nosotros tenemos las que van a llegar a esos objetivos. Y nuestros pacientes siguen con una gran limitación de su vida diaria. Estos son algunos de los resultados de Argentina que estamos ahora por publicarlos también. Y lo que les quería mostrar más que nada es este gráfico. No llego a ver ahí la imagen, pero acá sí. A ver si puedo señalar. No. Bueno, pero sí algo muy interesante era que más del 90% de los pacientes, que esto fue un sesgo, más del 90% de los pacientes que nosotros habíamos incluido en el proyecto estaban en tratamiento biológico. Eso es porque quizás eran los pacientes que un sesgo, que uno eran los que más uno se recordaba, digamos, de estos pacientes que eran en tratamiento biológico, y son estos los que estaban incluidos. Pero a pesar de que más del 90% de los pacientes estaban en tratamiento biológico, más del 66% de los pacientes estaban con alta actividad de la enfermedad, por lo cual algo no estábamos haciendo bien, o no estamos haciendo bien por lo menos en Argentina, y una de las causas puede ser esta, de que no estamos escuchando las voces de nuestros pacientes y ver que no están yendo bien con estos tratamientos y, bueno, modificar los tratamientos, modificar nuestros objetivos al respecto. Entonces, por todo esto y la dificultad de realizar el T2T en espondiloartritis axial, es que muchas veces las guías no recomiendan o no tienen una recomendación muy fuerte del T2T en espondiloartritis axial, parecido a lo que contaba recién Sebastián, que pasa en artritis psoriásica. No hay una recomendación muy fuerte. ¿Y esto por qué se debe o por qué ellos justifican de esta recomendación que no está fuerte? Es que, bueno, que no hay un objetivo final claro, como lo hay en artritis reumatoidea, debido a que ellos plantean que no hay una gran cantidad de terapias eficaces, digamos, para el T2T, debido a que no tenemos tantos estudios que avalan, digamos, el uso de T2T. Hay un solo trabajo que ahora lo voy a mostrar, que es el TICOSPA, y que tampoco llega al objetivo principal. Y bueno, y que la estrategia tiene que ser rentable, que tiene que ser aceptada por todas las partes interesadas. La verdad que, como les vuelvo a contar, es difícil de plantear, bueno, cuál es este objetivo, pero digamos, uno trataría en el día a día, hoy en día lo que se trata de recomendar, por lo menos por ASAS, hasta que salgan los nuevos outcomes, es de tratar de tener una baja actividad por el ASDAS y realizar lo que es el ASA-High y observar siempre lo que es la progresión radiográfica. O sea, por ahora se tratan de utilizar estas tres herramientas, y el EMSAS, como le digo, es primordial tratar de hacerle la radiografía al basal y hacer una radiografía cada 2 años como para poder observar todo esto. Y después también es un tema el tiempo. No es lo mismo si yo voy a tratar de evaluar que el paciente le baje el BASDAI o que le baje el ASDAS, que uno lo va a poder ver con la terapia a los
4 semanas, a las 12 semanas, que si uno va a tratar de ver que le baje la progresión radiográfica a este paciente, que uno lo va a ver al año o a los 2 años de la terapia. Entonces, dependiendo del objetivo que nos planteemos, también va a ser el tiempo que uno va a tardar en ver ese objetivo. Luego, lo que ellos dicen de tener que elegir entre varias terapias que por ahora no se puede, yo creo que sí, yo creo que sí, que hay varias terapias. Antes estaban solamente los anti-TNF, pero hoy en día contamos, bueno, con gran cantidad de anti-TNF, contamos con la interleuquina 17, contamos con distintos inhibidores de JAK. No tenemos el mismo arsenal terapéutico que hay en artritis reumatoidea, tampoco el que hay en artritis psoriásica, pero tenemos una gran cantidad de moléculas. Y la verdad que todo esto nosotros lo tratamos de mostrar en las recomendaciones que se hicieron en PANLAR y que se presentaron hace poco, que también pude participar. Y creo que es importante, y esto se estuvo charlando a lo largo de todas estas sesiones y de todo este congreso, de nuestros datos locales, de tener guías locales para después pelear cuando uno tiene que indicar cierta medicación, no tener que pasar, por ejemplo, no sé, por 3 anti-TNF para poder indicarle otra molécula distinta a los anti-TNF. O sea, entonces uno al tener guías locales, uno puede mostrar que, por ejemplo, como nosotros pusimos, que están al mismo nivel en espondiloartritis axial ante falla a los AINES, los anti-TNF como la interleuquina 17, y bueno, y nosotros pusimos en un segundo lugar a los JAK, pero por un tema de tiempo y de falta de experiencia. Pero lo importante es tener, digamos, todo el abanico terapéutico disponible y uno poder elegir la mejor terapéutica para nuestros pacientes. En relación a la interleuquina 17, sabemos el rol fundamental que tiene la interleuquina 17 y la gran evidencia que hay al respecto para poder tratar a nuestros pacientes con espondiloartritis axial y cómo la molécula actúa a lo largo de todo el espectro de la enfermedad. En relación a secukinumab, tenemos trabajos que van desde espondiloartritis axial no radiográfica a espondilitis anquilosante. Tenemos los estudios pivotales, tanto de espondiloartritis axial como de la no radiológica, y la verdad que hay una gran cantidad de trabajos que avalan el uso de esta molécula en nuestros pacientes. Por ejemplo, el Measure, está en el Measure del 1 al 4, el cual muestran la efectividad de la molécula en espondilitis anquilosante, y pueden ver, digamos, cómo se ve la diferencia significativa con respecto al placebo de secukinumab ya en las primeras semanas, y cómo se ve, digamos, ya un 80% de ASAS 20 a los 2 años, en el ASAS 40 se ve casi un 70% a los 2 años, cómo la respuesta que se ve en la semana 4, en la semana 16, cómo aumenta y se va manteniendo a lo largo del tiempo en nuestros pacientes con espondilitis anquilosante. Y un dato muy importante de las interleuquinas 17 fue el tema de la progresión radiográfica. La verdad que los datos que se habían visto fueron distintos a los que se habían visto con los anti-TNF. La verdad que se vio una disminución de la progresión radiográfica mucho más rápida que con los anti-TNF. Todavía tenemos que ver los estudios cabeza a cabeza que se están realizando, y ya vamos a tener los datos que son el SURPASS, que se va a comparar lo que es secukinumab con adalimumab en progresión radiográfica en espondilitis anquilosante. Pero uno lo que ve en los distintos estudios es que por lo menos los anti-TNF disminuyen la progresión radiográfica, suele tardar entre 4 a 6 años para disminuir más la progresión radiográfica, pero por suerte no vemos los pacientes con pérdida de la mirada horizontal como teníamos antes. Y lo que se ve con las anti-interleuquina 17, con secukinumab, es la disminución de la progresión radiográfica ya al año, a los 2 años. La verdad que son excelentes datos, y hasta con pacientes que tienen rápidamente progresores, como pueden ser esos que tienen sindesmofitos al basal, como son PCR elevada. Así que la verdad que se ven excelentes datos también en esto, y por eso también es importante evaluarlos en progresión radiográfica. Luego, en lo que es espondiloartritis axial no radiográfica, también hay excelentes resultados con secukinumab. Como saben, la espondiloartritis axial no radiográfica son pacientes que tienen algunas diferencias con los que tienen espondilitis anquilosante. Son más frecuentemente, hay más frecuencia de mujeres que lo que se veía en espondilitis anquilosante. Tienen menor porcentaje de HLA-27, quizás tienen un poco menor de PCR, pero son pacientes que sufren de igual manera la enfermedad, que tienen la misma carga de la enfermedad que los pacientes con espondilitis anquilosante, y responden de igual manera
a lo que es las moléculas y los distintos tratamientos. Y ahí en el PREVENT se ve lo mismo. Acá se puede ver cómo en la semana 16 había una diferencia significativa con respecto al placebo. También en estos pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica en secukinumab, en las 2 dosis de secukinumab, en la que era con carga y sin carga de 150 miligramos. Y bueno, acá había 2 endpoints primarios, porque uno era el que pedía la agencia de Estados Unidos y otro era la agencia europea. Uno era en la semana 16, que tenga una diferencia significativa secukinumab con respecto al placebo. Y la otra era en la semana 52 y se llegó a los dos objetivos primarios, tanto el que pedía una agencia como la otra, y se aprobó la droga para espondiloartritis axial no radiográfica. Y también ya se están viendo datos no solamente a las 16 semanas, a las 52 semanas, sino que ya hay datos a mucho más tiempo y cómo se ve que esos datos, como la eficacia de la molécula, vuelvo a insistir, se mantiene en el tiempo. Ya a 2 años también hay datos y se ve, como digo, la misma eficacia tanto en espondiloartritis axial no radiográfica como con espondilitis anquilosante. Bien, después con el tema de los trabajos que hay hechos, como digo, hay muy pocos. Hay un trabajo, por ejemplo, el Strike, que fue que se paró, digamos, por falta de reclutamiento. Después el otro trabajo, el único que está, es el TICOSPA, que en el TICOSPA, bueno, también se incluían pacientes, eran de Europa. A uno se le hacía el tratamiento con Treat to Target, a otro se hacía el tratamiento con un control usual. Eran 18 centros. Y cada 4 semanas iban evaluando los pacientes y si llegaban al outcome, que era el ASDAS menor a 2,1, todo bien, y si no llegaban se iba escalando el tratamiento. Y como objetivo principal lo que ellos trataban de ver era que los pacientes con el tratamiento Treat to Target tengan mejor ASA-High que los pacientes que se le hacía el tratamiento o el control usual. No se vio una diferencia significativa, se vio una diferencia numéricamente mayor entre los pacientes que hicieron el T2T, entonces se vio como que no se llegó a ese outcome principal y por eso no se recomienda por las guías el Treat to Target. Pero si uno mira un poco más detallado, puede ver que sí se alcanzaba lo que es una baja actividad por el ASDAS, se alcanzaba lo que es una diferencia significativa entre estos grupos en lo que es el ASAS 40 a favor de los que hicieron el Treat to Target, se alcanzaba el ASAS 20, se alcanzaba la demora en que el paciente inicie el biológico, tenía una menor demora, digamos, los pacientes en alcanzar el biológico, los que estaban en el tratamiento usual. Así que la verdad que se alcanzaban los objetivos, lo que pasa es que hay que ver justamente cuál es la X que marcamos como para uno saber si está alcanzando o no ese outcome. Por lo tanto, faltan una gran cantidad de definiciones. Nadie puede negar que es importante tratar a nuestros pacientes de forma temprana, pero otra definición más que nos falta en espondiloartritis es qué es una espondiloartritis temprana, justamente porque también esto está en discusión y se va a hablar ahora en las nuevas reuniones de ASAS, porque cuando planteamos que el paciente inició, digamos, esta espondiloartritis, cuando le empezó la lumbalgia, cuando le empezó la manifestación extramusculoesquelética, cuando lo diagnosticaron. Entonces, dependiendo de cuándo uno ponga ese punto, van a ser distintos los resultados y por eso se está tratando de llegar a esta definición que todavía tampoco tenemos definición, así que tenemos más problemas que en artritis psoriásica, como comentaban antes. Pero sí sabemos que si tratamos la enfermedad vamos a tener menor progresión radiográfica. Por ejemplo, acá en este trabajo se veía como si uno bajaba la actividad de la enfermedad y lo antes posible vamos a tener menor progresión radiográfica. Por lo tanto, tenemos que tratar tempranamente y agresivamente la enfermedad. Y también está en discusión lo que es la ventana de oportunidad. Tampoco la tenemos tan clara como es en artritis reumatoidea, pero sí sabemos que no es lo mismo tratar con un tratamiento biológico una lesión aguda en espondiloartritis, la cual se va a resolver del todo, que si tratamos una lesión más madura, que lo que va a generar es reparación ósea y neoformación ósea y va a seguir progresando la enfermedad por lo menos un tiempo. Entonces no es lo mismo y también está esta ventana de oportunidad. Entonces, lamentablemente, mientras que en artritis reumatoidea se habla bien y ya está todo claro de lo que es el T2T, nosotros seguimos hablando en espondiloartritis del D2D, del Delay to Diagnosis. Tenemos una gran demora en el diagnóstico y todavía no podemos ni hablar del T2T
porque todavía estamos con esta demora. Hay demoras de más de 6 años, de 7 años y de mucho más, y más en mujeres en la demora en el diagnóstico de espondiloartritis. Entonces, si los queremos tratar bien y acorde, primero nos tienen que llegar a la consulta. Y para que nos lleguen hay muchísimos problemas, una gran cantidad de barreras. Primero que el paciente a veces no sabe ni qué es el reumatólogo, o bueno, como el dolor lumbar inflamatorio mejora con tomar un analgésico, el paciente ya ni consulta, no nos derivan al paciente. Y a veces, bueno, pasa por todas estas barreras, nos llega a nosotros sabemos sobre la patología, pero no le podemos pedir el HLA-27 o le pedimos una resonancia magnética y nos la informan mal. Entonces tenemos una gran cantidad de barreras para llegar al diagnóstico de estos pacientes y por eso es esta demora de 7, 8 años. Entonces, vuelvo a insistir y creo que también ustedes lo planteaban, es fundamental tener datos nuestros para poder saber qué es lo que tenemos que mejorar. Nosotros estamos realizando y los invito, ahora se va a lanzar la segunda etapa de este registro de espondiloartritis axial, me imagino que en el PANLAR ahora del año próximo. Ya la primera etapa la cerramos, participaron varios países de América, es el registro espalda. Y en este registro lo que vimos es algo que no nos llamó la atención, pero es, por ejemplo, el dato del HLA-27 positivo. Nosotros no tenemos el mismo porcentaje de HLA-27 positivo que lo que tienen los europeos. Siempre se ve en Europa de un 70, de un 80%, y nosotros tenemos 50% y menos también, porque por ahí, digamos, dependiendo de los países que participaron en el proyecto, tenían una menor cantidad de HLA-27 positivo. Entonces, lo que yo creo que es fundamental al tener tan bajo el nivel de HLA-27 positivo es la resonancia magnética. Tenemos que contar sí o sí con la resonancia magnética y por eso es importante, bueno, nosotros saber lo que es la resonancia magnética, nosotros evaluar bien la resonancia magnética y contar con médicos de imágenes que también nos ayuden en todo esto. Y para nosotros saber sobre la resonancia magnética hay una gran cantidad de aplicaciones y de herramientas. Yo participé en este trabajo que es el Berlin Case Viewer, que obviamente fue hecho en Alemania, el cual es una aplicación más como para poder aprender esto, pero si ustedes entran en la página de ASAS, uno ve ahí una gran cantidad de casos y uno puede ir aprendiendo ahí en la lectura de la resonancia magnética y entrenarse en eso. También tuve la oportunidad de participar en estas recomendaciones que acá lo que se trataba de hacer, o sea, se juntaron a reumatólogos y a imagenólogos que están ahí en ASAS y tratábamos de ver, bueno, qué es lo que ellos necesitan que nosotros le escribamos en el pedido de imágenes a los imagenólogos y a su vez qué era lo que los imagenólogos nos tenían que escribir a nosotros. La verdad que es bastante interesante, los invito después a leer el trabajo. Bueno, fue publicado en el ELOGLAR, fue presentado, va a ser presentado ahora en el ACR y va a ser publicado dentro de poco. Entonces, para cerrar, yo creo que es fundamental primero que el paciente nos llegue a la consulta, que llegue de forma temprana a la consulta. Por otro lado, trabajar en equipo con todas las disciplinas, como también se estuvo hablando en este congreso, y en este caso, bueno, como digo, para mí con la gente de imágenes es fundamental en las espondiloartritis y tratar de marcar cuál es esa X en el mapa como para poder obtener los mejores resultados. Muchísimas gracias.